Construyo mi trabajo desde la preocupación de que una historia verosímil tiene el mismo orden de realidad que cualquier objeto de la memoria. Mi obra se compone de pinturas, esculturas, dibujos y textos que, con el espíritu del surrealismo postestructuralista, busca investigar los mecanismos de la ficción como ventana y cincel de lo real. Mi nombre es Carlos Huffman. Esta muestra se titula Materia, Forma y Poder. Mi nombre es Carlos Huffman, soy un artista visual, nací en Buenos Aires, viví la gran mayoría de mi vida en esta ciudad también. Me formé en clínicas de arte que se daban en Buenos Aires. Fue una forma que nos formamos muchos en esa época, como principios de los 2000, digamos. Y también estudié 2 años en Los Ángeles, hice una maestría de arte allí. Y bueno, me dedico a esto desde 2001 prácticamente. Tenía una tendencia muy marcada a las artes visuales, al dibujo particularmente. Desde el principio era prácticamente la única actividad en la que me interesaba. No me interesaban los deportes, no me interesaba mucho la sociabilidad tampoco, y me interesaban mucho los libros y el dibujo. De chico me pasaba todos los recreos del colegio dibujando en la biblioteca de la escuela, y creo que lo que entendí muy rápidamente, de muy chico, porque empecé a dibujar como a los 6 años, fue que no era interesante calcar un dibujo, sino que había que hacer algún tipo de digestión de la imagen, por más que uno estuviese copiando, que esa copia de alguna forma pasase por el tamiz de la mano propia y de la mirada propia. Y creo que haber entendido eso a muy temprana edad tuvo mucho que ver con mi desarrollo. Había como una interpretación, una reflexión sobre las formas, un intento de captar algo esencial de ese objeto que estaba tratando de retratar. Inclusive si eran otros dibujos, si eran dibujos de otros artistas, por ejemplo, como que terminaban siendo transformados. Lápiz, mucho, con tinta. Me gustaba mucho una lapicera Fuente que había en la casa de mi abuela, me acuerdo. Ella no quería que la use porque era muy fácil de romper, pero tenía un trazo muy particular, y siempre me llamó mucho la atención los diferentes trazos, cómo me hacían dibujar de formas diferentes. Me parecía muy misterioso eso. Yo no podía entender por qué inevitablemente yo dibujaba de una forma, si era con un lápiz duro, si era un lápiz más blando, si era una lapicera Fuente o una Virome, por ejemplo. Todos esos objetos hacían que yo dibuje distinto y que el dibujo se vea distinto. Y eso siempre me resultó muy misterioso. Y también creo que eso también se puede ver en mis investigaciones hasta el día de hoy, que es algo que me interesa, como dibujar con una varilla de construcción, por ejemplo, de hierro. ¿Qué pasa cuando intentas hacer eso? Esta imagen está hecha a partir de la tapa de un libro del famoso libro de Thomas Hobbes, del Leviatán, la tapa de su libro del 1600, que es un libro muy importante en politología porque es uno de los primeros lugares donde se habla de la idea de contrato social y del contrato que ayuda a conformar un Estado, ¿no? La idea de una organización colectiva que permite a los humanos funcionar en un estado un poquito mejor que en el de la naturaleza, caótica, ¿no? que se interpreta como una situación de todos contra todos. Y en esta pieza lo que hice es, en Photoshop, borrar todos los elementos que había
había un personaje en el centro y diferentes objetos en los casilleros. Borré todo, hice como un vaciamiento de esa imagen, como hablando de un estado que ha desaparecido, y construí este nuevo retrato donde, por más que desapareció el sentido de ese estado, la estructura permanece. Hay algo de la permanencia de la estructura y la visibilidad de las estructuras que es algo que se repite en todas las obras de la muestra, y que me parece que este cuadro, como si fuese que marca el tono de las obras que uno ve cuando pasa por el costado y comienza a ver lo que es propiamente la muestra. Estoy interesado en las formas híbridas, la idea de que el Estado es como una especie de híbrido o de acumulación de entidades humanas y no humanas que funcionan juntas para construir un otro ser, un ser cibernético compuesto de elementos dispares. Y en esta muestra, en mi trabajo hay como una cierta reflexión sobre una especie de post-apocalipsis, como que viviésemos en eso, y que de todos modos intento darle como una mirada positiva, como de que siempre se construye desde algún lugar. Esta pieza un poco es el retrato como de un momento en la historia en el cual la credibilidad, el valor de esas organizaciones colectivas está muy cuestionada. Yo digo que vivimos en una época post-House of Cards, digamos, donde a nivel muy masivo la población realmente descree muy profundamente de las organizaciones supuestamente más elevadas y que deberían ser las más éticas que nos organizan, ¿no? El descreimiento es total, es pandémico. En un momento me empieza a interesar mucho el discurso sobre lo conceptual, lo formal versus lo conceptual. Mi camino venía muy fuertemente marcado por una cierta facilidad y fascinación por lo formal, por decirlo de alguna manera, por el dibujo, por la técnica. Y en un momento como que vislumbré que había una especie de lado opuesto del cerebro en las artes visuales que tenía que ver más con lo discursivo, con el trabajo sobre el sentido. Y ahí sí tomé una decisión muy consciente de encarar el estudio de ese campo dentro de las artes visuales. Cuando empecé a estudiar eso, tuve bastante suerte y aterricé relativamente joven, a eso de los 17 años, en una serie de clínicas donde conocí a muchos de los que hoy son mis colegas, a Diego Bianchi, Leo Stoll, Luciano Lamote. Eso, por ejemplo, fue en la clínica de Pablo Siquier, que creo que fue en el 2001, algo por el estilo. Creo que tuve la suerte de rápidamente conectar con el territorio que a mí me interesaba, y a partir de ahí todo es un poco más fácil porque es más fácil pedir consejos, pedir orientación. El ambiente artístico es bastante generoso, puede ser muy mezquino también. Depende mucho de la conexión particular entre las personas, me parece. Creo que si algo pasa en el arte que es interesante es que lo social o lo personal se mezcla mucho con lo profesional. Y es algo que muchas veces se le critica mucho al arte, pero que francamente yo creo que no podría ser de otra manera, porque un artista está tan involucrado con lo que produce, y lo que produce está tan vinculado con su forma de ver el mundo, que es inevitable que esas formas de ver el mundo resulten en relaciones más o menos intensas entre personas y, por lo tanto, diferentes niveles de compromiso. Parto de las ideas, pero que las ideas son imágenes. Y esas imágenes son dibujos en general. Yo creo mucho que dibujar es pensar, que es imposible disociar esas dos cosas, y dibujo mucho, pienso dibujando, y de esa masa de dibujos se empiezan a configurar algunas imágenes que
que luego pasan a ser muestras, obras, objetos. Así que es un proceso muy híbrido en ese sentido. Son imágenes que son ideas, que son imágenes que son ideas, y van y vienen hasta que terminan siendo algún tipo hasta que terminan tomando alguna materialidad, que puede ser ese dibujo original o pueden ser objetos de metal, de fibras, de resinas. Este cuadro es un poco la contracara del cuadro que vimos en la entrada. Es un collage digital hecho a partir de las impresiones que hago cuando estoy pintando cuadros, que imprimo en hojas A4, imágenes que bajo de internet o fotografías que tomo yo mismo y las tengo dando vueltas como material de referencia para mis pinturas. Y esas impresiones se manchan, se ensucian y yo las guardo porque me interesa lo que les pasa en ese devenir de actividad en el taller. Y en este caso la saqué, la fotografié, esos papeles impresos, construí un archivo digital muy grande y eso lo volví a imprimir, lo intervine digitalmente, lo imprimí sobre una tela y pinté encima. Entonces es muy complicado porque mi descripción, porque eso es lo que es y eso es algo que me interesa, que es como construir imágenes muy bidimensionales, pero al mismo tiempo con muchas capas, y todas esas capas son rastreables, cómo fueron producidas, porque me interesa crear retratos sobre la complejidad y las contradicciones de medios también. Esta muestra tiene una temática bastante particular. Podría decirse que intenté hacer un retrato sobre la hibridez y en ese punto sobre la relación entre ese viejo tema de las artes sobre el campo y la ciudad y pensarlos como una máquina conjunta, una máquina que una no prescinde de la otra, sino que poseen muchas continuidades. La idea de que una ciudad es un enorme territorio pavimentado, incapaz de producir alimento o la energía que necesita para sostenerse y donde viven millones y millones de personas, y esa necesidad de tener un enorme anillo biológico alrededor proveyéndolo de los recursos e insumos que lo pueden mantener funcionando y vivo. Esa imagen es muy clara. Para mí es como intentar crear una forma de pensar nueva que sea capaz de ver esa complejidad, de ver, como mirar una moneda y poder ver las dos caras simultáneamente, algo por ese lado. El público es un ente bastante abstracto para el artista, porque nunca sabes bien quién está mirando. Muchas veces sentís que tu público son tus colegas, o que tu público son la gente que escribe de arte, o los curadores, o que tu público es simplemente la gente que puede llegar a ir a tu muestra, los seres humanos que conviven con vos en el mundo en este momento. Es bastante misterioso, nunca sabes, te sorprende enterarte de gente que fue a ver tu muestra años y años después, por ejemplo, de que haya cerrado. Intento no hacerme una idea demasiado particularizada y considerar que el público puede ser cualquier persona y que lo que me imagine va a estar equivocado. Entonces, trabajo un poco con ese espíritu, tratando de no estarle hablando a alguien que conozco, sino más bien todo lo contrario. Esta es una parte de la muestra más surrealista, por ahí podríamos decir. Son unas esculturas hechas a partir de varillas de alambrado descartadas, que me interesaron porque son un material orgánico muy noble, es una madera muy, muy fuerte, que a pesar de haber sido descartada todavía sigue teniendo una potencia expresiva y mismo una dureza de material increíble, que yo no podía evitar sentir que era como una especie de excedente de capacidad de trabajo, de producción. Y mi interés fue usar esa especie de hueso como columna vertebral de una serie de esculturas autoportantes, donde estas piezas estuviesen sostenidas por su propia fuerza
y se transformasen en objetos expresivos difíciles de interpretar. El reciclaje es muy importante en mi trabajo. Es algo que me interesa mucho, obviamente por razones ideológicas, y también porque me interesa mucho cuando un objeto trae su propia historia y es una historia que te excede y que no podrías reconstruirla ni podrías contarla de otra manera, prescindiendo de la historia que cuenta el objeto en sí mismo. Así que el reciclado es muy importante en mi trabajo. Y es un tipo de reciclado que tiene que ver con cuestiones ecológicas, pero que también tiene que ver con mi concepción de que el artista en realidad es una especie de prisma que recibe una información y la distorsiona y la transforma en otra cosa, pero que no crea desde la nada, sino que siempre está creando en relación a un material que está mirando, que está seleccionando y que está poniendo en escena. Y que está transformando mediante las particularidades de su mirada, de su pensamiento, de su ubicación en el mundo, de su mano. Creo que los mejores artistas logran que la máxima cantidad de capas de su ser intervengan en la forma en la que transforma los objetos que selecciona y cómo los interviene. Bueno, mis influencias son muy múltiples, muy heterogéneas. Me interesa que se mantengan así, por eso, aunque me considero un amante del arte, me gusta mucho ver arte, me interesa ver arte, me interesa hablar sobre arte, pero también consumo y creo que me influencian otro tipo de productos culturales, desde la música, las historietas, muchas historietas que me interesaron y me interesan mucho. El cine, David Lynch siempre fue una inspiración para mí. En Argentina, Marcelo Pombo es un artista que siempre me interesó mucho. Me siento emparentado a muchos artistas de mi generación por muchas razones. Creo que hablar de influencias es tomar decisiones muy arbitrarias, hablar de esa manera. Me siento atravesado por muchas tradiciones. El surrealismo probablemente es una de las que siempre me interesó mucho. El surrealismo no tanto atado al discurso freudiano que por ahí tuvo en su época, sino más vinculado a las posibilidades más chamánicas que uno podría atribuirle. Esta es la pieza que ocupa el espacio más grande de la galería. Y es una cosechadora en un estado muy particular, es una cosechadora incendiada que se prendió fuego durante el trabajo y quedó tirada ahí años mientras litigaban con la aseguradora. Y es algo que pasa bastante, averigüé dónde había una de estas cosechadoras en este estado y pedí permiso para hacer este retrato de esta cosechadora quemada, en el cual hice como unas pieles de fibra de vidrio sobre las partes más destruidas, que después extraje y modelé con una especie de masilla epóxica las formas como de la cosechadora antes de estar quemada. O sea, volví a representar los tornillos y las placas metálicas y todos los detalles de la máquina cuando estaba en buen estado. Finalmente no hay ni un solo pedazo de la máquina original frente a uno, sino es puramente una representación, como si fuese una pintura o un dibujo. Y la estructura interna está construida de fierros viejos de otras máquinas anteriores que se destruyeron y quedaron tiradas en el campo, que serían un poco como los abuelos de la máquina que está siendo representada. Entonces hay algo como de las generaciones de tecnología agrícola pasándose la posta unas a otras y
y reproduciéndose para que nosotros nos podamos reproducir también, ¿no? Porque me parece que La cosechadora es una imagen muy híbrida, muy ambigua, en el sentido de que es simultáneamente un agente del calentamiento climático y del agotamiento de las tierras, pero al mismo tiempo es la condición necesaria para la existencia de ciudades como la nuestra y de la explosión demográfica que tiene el mundo, porque sin ellas el alimento sería automáticamente más caro de lo que es. La inspiración original fue simplemente ver una de estas máquinas tirada así en un campo, con los años de desgaste, y sentirla como una especie de animal o de cadáver de un animal, y empezar a sentir que esa máquina no era algo externo a la humanidad, sino que era un poco como el nido del hornero para el hornero o el dique para el castor. Finalmente es diferente, es difícil decir que esta máquina no es parte de la humanidad o parte de nuestro cuerpo también. Por lo menos de nuestro cuerpo colectivo, sin dudas lo es. Me interesa mucho la tecnología, me interesa mucho trabajar con tecnología, me interesa trabajar con tecnología de maneras antiintuitivas, a veces tomar una herramienta muy tecnológica o muy digital e intentar hacer algo muy analógico con esa tecnología. Creo que los artistas siempre trabajaron mucho con la tecnología, porque uno piensa, bueno, antes era todo óleo y tela, pero el óleo fue una revolución tecnológica en su momento, cuando fue creado o cuando el óleo lograron meterlo adentro de tubos de plomo y poder llevárselos, poder salir del estudio y pintar al aire libre porque inventaron los tubos de plomo para tener óleo adentro. Eso fue una revolución tecnológica también. No creo que sea un requisito la interdisciplinaridad o manejar muchas técnicas, pero por ahí te sorprendería descubrir que artistas que no pensás que usan tecnología la usan más de lo que uno cree. Por ejemplo, hay pintores que pueden estar haciendo un cuadro, no estar seguros por dónde seguir, sacar una foto, seguir el cuadro en Photoshop para ver cómo funciona mejor y después ir al cuadro y terminar pintándolo. En la charla que hubo ayer, una de las personas que estaba en el público dijo que en relación a mi trabajo veía esta muestra un poco más optimista que algunas anteriores mías. Y yo le dije que me sentía bastante cómodo con esa idea. En el fondo lo que creo que intento investigar con esta muestra es mostrar la hibridez y la complejidad de la realidad en la que vivimos y entender que una mirada que sea capaz de comprender la complejidad es necesaria en este momento, que dar a luz a esa forma de pensar nueva para poder empezar a existir de formas diferentes a las que la venimos haciendo. Es como que si seguimos trabajando con los mismos discursos, con las mismas formas y con las mismas formas de componer nuestro pensamiento, difícilmente podamos ir hacia formas nuevas de existencia y de convivencia. Materia, forma y poder es la primera parte del subtítulo del Leviatán de Thomas Hobbes, que se titula Leviatán o la materia, forma y poder para un Estado, para un Commonwealth eclesiástico y civil. Ese es el título de ese libro del 1600. Y decidí eliminar, de la misma forma que eliminé muchas imágenes de esa etapa, eliminé la mayoría del título y dejé solamente materia, forma y poder. Es para enfatizar mi interés en pensar con formas, en pensar por ahí dejar las ideas puras un poco de lado y empezar a mirar las formas de la realidad que tenemos enfrente y su complejidad y empezar a trabajar desde un lugar de cierta inocencia, como si no conociésemos o no creyésemos conocer tanto el mundo como a veces lo hacemos.